Hoy los invito a explorar un destino lleno de magia y enigmas, la fascinante Isla de Pascua, desde sus majestuosos moai hasta sus paisajes que parecen de otro mundo. Recorreremos juntos este lugar único. Les contaré cómo llegar, qué actividades imperdibles hacer y cómo aprovechar al máximo esta experiencia inolvidable. Prepárense para sumergirse en los secretos de esta isla remota del Océano Pacífico, donde cada rincón respira historia y tradición. Acompáñame en esta travesía y déjate maravillar por todo lo que la Isla de Pascua nos tiene preparado. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, no olvides darle a la campanita para suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Así que comencemos el video de Isla de Pascua. La manera más rápida y común de llegar a Isla de Pascua es en avión, aunque también existe la posibilidad de hacerlo en barco. Hoy en día, LATAM es la única aerolínea que ofrece vuelos regulares hacia Rapa Nui. De Santiago de Chile salen vuelos diarios hacia la isla, aunque en temporada alta los horarios pueden variar. El vuelo dura aproximadamente 5 horas y 40 minutos. Respecto a los precios, los pasajes en clase económica desde Santiago pueden encontrarse desde unos 175.000 pesos chilenos, si reservas con varias semanas o meses de anticipación, sobre todo en temporada baja. Sin embargo, durante el mes de febrero los precios suelen subir considerablemente debido a la Tapati Rapa Nui, una de las celebraciones culturales más importantes de la isla. Durante 2 semanas, Rapa Nui se llena de competencias deportivas, arte, música y danzas que honran las tradiciones ancestrales de su pueblo. La temperatura promedio anual es de 20.5 grados Celsius, siendo febrero el mes más cálido con 23.7 de media y agosto el mes más frío con 18. Como es una isla en medio del Pacífico, el viento y la lluvia son posibles en cualquier momento. En el tiempo que estuve en la isla, solo se nubló en ocasiones, pero reinó mayormente el sol fuerte sin mucho viento. Únicamente el último día, antes de dejar la isla, fue que lloviznó en la noche. Así que abril fue un excelente mes para visitarla. Lo ideal es quedarse entre 4 y 5 días, tiempo suficiente para disfrutar de las principales atracciones turísticas. Si solo tienes 3 días, es posible ver los sitios principales, pero tendrás que moverte rápido y priorizar los tours organizados. Y si tienes una semana, mejor aún, podrás descubrir rincones secretos y disfrutar de la isla con más calma. Aquí te comparto una planificación sugerida. Día 1, primer día de contacto y aclimatación. Aquí puedes hacer un paseo por el pueblo de Angaroa. Visitar el Ajuta High para ver tu primer atardecer frente a los moai. Día 2, ruta arqueológica norte. Día 3, aventura en el cráter y las cuevas. Día 4, experiencias culturales. Último tesoro. Aquí puedes visitar sitios más cercanos o pocos conocidos. O puedes darte tiempo libre. Día 5, para pasear durante la isla antes de tu vuelo de regreso. El 1 de agosto del 2018 entró en vigencia la nueva Ley 21.070, la cual señala que toda persona chilena o extranjera tendrá el derecho a ingresar y permanecer en la isla por un máximo de 30 días. De acuerdo a dicha ley, todos los turistas que desean visitar Rapa Nui deben cumplir con los siguientes requisitos. Documentos de identidad válidos. Para chilenos se requiere la cédula de identidad vigente o pasaporte. Para extranjeros, pasaporte vigente y, si aplica, visa o permiso de ingreso a Chile según su nacionalidad. Alojamiento registrado. Contar con una reserva en un establecimiento autorizado por Senatur, Servicio Nacional de Turismo de Chile. Alternativamente, una carta de invitación de un residente habilitado o Rapa Nui tramitada a través de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua. Formulario único de ingreso. FUI. Debes completar este formulario antes de tu vuelo en el sitio oficial del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile. Link en la descripción. Se llena con tus datos personales, información del vuelo y detalles de alojamiento. Recibirás una confirmación por correo que deberás presentar a la Policía de Investigaciones, PDI, al embarcar desde el continente. Pasaje de ida y vuelta. Es obligatorio presentar un pasaje de regreso al ingresar, asegurando que la estadía no exceda los 30 días que es el periodo máximo permitido. Ingreso al Parque Nacional. Para disfrutar de los principales atractivos turísticos de Rapa Nui, es necesario contar con un ticket de entrada al Parque Nacional Rapa Nui, el cual dura 10 días y solo permite ingresar una vez a Rano Araraku y Orongo, por lo que debes planificar bien tu visita. Puedes adquirir el ticket de manera presencial físicamente en la oficina de atención Mau Genua, ubicada en la Feria Artesanal Rapa Nui. El horario de la boletería es lunes a domingo de 9 a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m. Ticket compra online.
Puedes adquirir el ticket de manera online en la página oficial del Parque Rapa Nui. Link en la descripción. Acompañamiento de guía certificado. Además, desde el año 2023 es requisito obligatorio estar acompañado por un guía certificado o acompañante Rapa Nui para acceder a ciertos sitios de la isla, quien es responsable de brindarle una experiencia enriquecedora, responsable y segura. Dinero en la isla. Primero, la moneda oficial. Algo básico pero crucial, en Isla de Pascua se usa el peso chileno. No existe una moneda especial en la isla. Todo se maneja en pesos chilenos, igual que en Santiago o cualquier otra ciudad de Chile continental. Eso sí, lleva efectivo. Muchos lugares pequeños no aceptan tarjetas, o aunque hay cajeros automáticos, no siempre funcionan bien o pueden quedarse sin efectivo, especialmente en temporada alta. También me comentaron que cuando llueve puede ser que la señal no esté muy buena y por esa razón no hay puntos donde pasar la tarjeta. Precio promedio. ¿Cuánto cuesta moverse en la Isla de Pascua? Aquí va un resumen aproximado. Un almuerzo sencillo en restaurante puede costar de 12.000 a 20.000 pesos, unos 12-20 dólares. Vamos a ingresar y vamos a ver las opciones que hay acá en la tía Berta. Aquí hay pollo, arroz. Supermercado, básico como pan, fruta, leche, entre el doble o el triple de lo que pagarías en Santiago. Arriendo de bici, unos 20.000 pesos chilenos por día. En este caso yo arrendé una bicicleta por un día. Buscando una renta de bicicletas y al lado de la Cruz Verde encontré una. Vamos a preguntar qué tal las bicicletas acá. Se llama Red Car Haunani. Hospedaje económico. Puedes encontrar hospedaje desde 15.000 pesos chilenos la noche en camping, quedándote en carpa, o 18.000 pesos chilenos en habitación compartida. Ojo, los productos son más caros porque casi todo llega en barco en avión, así que prepárate para precios más altos, sobre todo en supermercados y restaurantes. Bancos y cajeros automáticos. En Isla de Pascua no hay tantas opciones bancarias como en una gran ciudad, pero sí existen alternativas. Banco Estado, principal banco de la isla, tiene sucursal y cajero automático en Angaroa. Banco Santander también cuenta con un cajero, pero no tiene sucursal física como tal. La diferencia entre el Banco Estado y el Banco Santander es alrededor de unos 150 metros. Caja vecina, punto de atención para operaciones básicas relacionadas con Banco Estado. Mi consejo, si puede, retira efectivo en Santiago antes de viajar. Los cajeros en la isla tienen límite de retiro diario y a veces se pueden quedar sin fondos, especialmente en febrero durante la Tapati Rapa Nui. Consejos finales. Recuerda estos 3 consejos. Lleva suficiente dinero para tu estadía. Pregunta antes si aceptan tarjetas, sobre todo en hostales, tours y restaurantes pequeños. Avisa a tu banco que vas a viajar a Rapa Nui para que no te bloqueen la tarjeta en caso de movimientos extraños. Alojamiento en Isla de Pascua. En Isla de Pascua se pueden encontrar 4 tipos de alojamiento: campings, cabañas, hostales y hoteles. Elegir uno u otro dependerá en primer lugar del presupuesto, de si viajas solo, en pareja, en grupo o del gusto de cada viajero. Si estás buscando un alojamiento económico, puedes alojarte en Camping Mijinoa, el cual te ofrece quedarte en carpas provistas por ellos con colchón inflable, alojamiento en habitación compartida masculina o femenina y cabañas con todas sus comodidades. Todas las alternativas tienen opción a cocina, refrigeración, baño y otros servicios. Si estás buscando un hotel con buena reputación y accesible en Isla de Pascua, te recomiendo Tupa Hotel, a solo cuadras del centro de la ciudad de Angaroa, cercano a la playa Pea, a bancos, restaurantes y servicios básicos, así como también se dejará en la descripción de este video. ¿Dónde comer en Isla de Pascua? Explorar la gastronomía de Isla de Pascua es sumergirse en una fusión de sabores marinos, tradiciones ancestrales y vistas inolvidables al Océano Pacífico. A continuación te presento un recorrido por algunos de los restaurantes más asequibles y destacados ubicados en la costanera de Angaroa, donde podrás disfrutar de las especialidades locales sin comprometer tu presupuesto. Restaurantes asequibles en la costanera de Isla de Pascua. Empanada Tía Berta, ubicada en la calle principal de Angaroa. Este local es famoso por sus empanadas generosas y sabrosas. Las opciones incluyen empanadas de atún con plátano, atún con piña y marisco, todas a precios asequibles. Club Sandwich, situado en la calle Tepito o Tejenúa,
Este restaurante ofrece platos abundantes con hamburguesas y sándwich de pollo a precio razonable. Es una opción ideal para la comida rápida y satisfactoria. Donde la tía Sonia. Este acogedor restaurante ofrece platos caseros con especialidad en pescados frescos. Ubicado junto a la costa de Angaroa, es una excelente opción para disfrutar de una comida tradicional con vista al mar. Mana Café es un acogedor local ideal para disfrutar de desayuno y café de especialidad. Con una atmósfera relajada y atención cálida. Es perfecto para comenzar el día en la isla. Ofrece opciones de almuerzo en su menú. Estamos por los lados de la feria artesanal. Podemos venir acá. Me recomendaron a Mana Coffee. Aquí tenemos entrando la máquina que hace café. Por acá con el cafecito puedes degustar algunos cakes con tortas. Unas ricas galletas acá. Especialidades destacadas de la gastronomía Rapa Nui. Humu Rapa Nui, el curanto pascuense. Plato tradicional cocinado en un hoyo en la tierra con leña y piedras calientes, que incluyen pollo, pescado, verduras locales como camote y tal. Tunu Ai, pescado fresco cocinado directamente sobre piedras calientes, una técnica ancestral que realza los sabores marinos. Poe, bizcocho esponjoso y dulce hecho con zapallo, harina y plátano, que se sirve tanto como postre como acompañamiento. Ceviche de atún, preparado con atún fresco, marinado en cítricos, a menudo acompañado con leche de coco y salsa de soya. Es un plato refrescante y lleno de sabor. Empanada de atún, un clásico de la isla. Estas empanadas son ideales para llevar y disfrutar durante las excursiones. Disfrutar de la gastronomía local en Isla de Pascua es una experiencia que combina sabores únicos con la riqueza cultural de Rapa Nui. Estos restaurantes ofrecen opciones asequibles sin sacrificar la calidad, permitiéndose saborear lo mejor de la isla mientras contemplan su paisaje inigualable. ¿Cómo movilizarse en la isla? Isla de Pascua es un destino mágico en medio del Pacífico. Y para descubrir cada uno de sus rincones es fundamental saber cómo moverse por aquí. Hoy te voy a mostrar las mejores opciones para trasladarse y disfrutar al máximo de tu aventura. Alquiler de autos y motos. La opción más popular entre los visitantes es sin duda el alquiler de autos y motos. La mayoría de los caminos en la isla no están asfaltados, por eso los vehículos disponibles son en su mayoría todoterrenos, ideales para recorrer terrenos irregulares y caminos de tierra sin problema. Alquilar tu propio vehículo te da la libertad total. Puedes explorar desde los sitios arqueológicos más famosos hasta esas playas escondidas que no salen en tus guías turísticas. Una recomendación: si quieres una experiencia segura y confiable, mi recomendación personal es Oceanic Rapa Nui. Ofrecen vehículos cómodos, bien mantenidos y en servicio de atención excelente, para que tu única preocupación sea disfrutar. Otras alternativas, si prefieres algo más ecológico o aventurero, también puedes optar por alquilar bicicleta. Se llama Red Car Haunani. Vamos de bajada. O moverte caminando. Además, existen tours guiados que te llevan a los principales puntos en cómodos minibuses. Plan de telefonía en Isla de Pascua. Si viajas con un teléfono celular chileno, tomar en consideración que la compañía Entel Chile es la única que provee de cobertura. Por tanto, los teléfonos con contrato de Entel son la mejor señal que recibe, especialmente los de tecnología 3G. En mi caso, yo soy Movistar y me funcionó los primeros días, pero luego dio problemas de señal, por lo que le metí un chip Entel que había comprado en el continente. Seguridad en la isla. La isla de Pascua es un lugar bastante seguro. Todos los isleños se conocen entre sí y los delitos contra los turistas prácticamente no existen. Prueba de ello es que en la cárcel de Isla de Pascua solo existen 20 penitenciarios, 7 recluidos en sistema cerrado, imputados y condenados, y 13 en sistema abierto, penas alternativas como libertad vigilada y trabajo comunitario. Estamos por acá y vamos allá hasta lo que es la parte de migración. Vuelo Rapa Nui. El camino a la felicidad. Muy contento porque me hicieron un upgrade de categoría. Señoras y señores, hemos llegado al segundo punto más remoto del mundo, Rapa Nui o Isla de Pascua. Nos da la bienvenida Yorana, que viene siendo hola y chao. Esta bella Rapa Nui acá bailando nos da la bienvenida.
acá a la salida nos esperan a uno con unos carteles con el nombre de las posadas o alojamientos. Bueno, desde el camping vamos a salir el primer día a conocer lo que es el pueblo de Angaroa. Salimos por acá por la puertica, esta que está acá. Vemos por ahí el paisaje y me dijeron que tenía que caminar por toda la costanera, por toda la orilla. Así que vamos a hacer eso y conocer un poco de Angaroa y Rapa Nui, Isla de Pascua. Esta pequeña y remota isla tiene muchos sitios y panoramas que puedes disfrutar de manera gratuita. Caleta Angaroa. La Caleta Angaroa o Tai es un puerto pesquero activo en la isla de Pascua, conocido por su centro de buceo, cafés y restaurantes. Es un lugar vibrante y punto central para las actividades turísticas y la vida local. La Caleta ofrece una experiencia inmersiva en la cultura de la isla, donde se puede disfrutar de la pesca, la gastronomía local y el ambiente relajado de la zona. Mira esa agua cristalina, se ve el fondo. Acá creo que es donde recomiendan venir a divisar las tortugas. Mira el poco de peces. Ahí van los pececitos. En Caleta Angaroa es uno de los puntos donde puedes venir para poder divisar las tortugas y otros animales marinos. Y aquí al lado tenemos una playita. Por allá termina en otro moai. Algo que recomendaron visitar cuando viniera a Rapa Nui es el cementerio. Así que ven conmigo que te lo voy a mostrar. Vamos a ingresar, está abierto. ¿De qué nacionalidad es? Venezolano. Bienvenido. Y muchas gracias. Okay. Entonces mira acá, visitemos un poco lo que es la entrada. Nos recibe por acá un moai. ¿Qué es lo interesante de este cementerio? Que uno no ve tumbas ostentosas, no ve mausoleos enormes. Aquí todos en general tienen la misma importancia. Es una mezcla de religión católica con la religión Rapa Nui. Cuando máximo miren cómo es el mausoleo de madera, pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. Acá encontramos una imagen de la Virgen María, así que una representación de lo que es la religión católica. Dudo que lo haya en la religión Rapa Nui. Por este lado está el cementerio, acá. Y por este lado está un bar que podemos escuchar la música. ¿Tú te vendrías en la noche a echar una rumba acá en este bar, teniendo el cementerio al frente? Deja tu comentario a ver si eres capaz de hacerlo o no. Ajutajai. Ajutajai es uno de los complejos ceremoniales más emblemáticos de Rapa Nui, situado a solo 10 minutos a pie desde Angaroa, la principal localidad de la isla. Este sitio arqueológico, que data aproximadamente del año 700 después de Cristo, alberga 3 plataformas ceremoniales. Una de ellas alberga el único moai con ojos restaurados y un pucao o tocado de piedra roja. Este es Ajutajai. Ajutajai es la plataforma de moai más cerca de Angaroa, que es el pueblo de Rapa Nui o Isla de Pascua. Aquí podemos observar a la parte de atrás. Uno de los moai está completo, inclusive tiene los ojos que son de corales. De aquel lado podemos ver a otros moais, pero mayormente le faltan parte o fracción de la cabeza. Es muy común que la gente se coloque acá para ver el atardecer que ocurre de aquel lado. De hecho, hay algunas personas acá esperando ese momento. Vamos a aprovechar de sacar algunas fotos.
Pea Poco Poco. Playa Pea es la diminuta playa que tiene Angaroa, la capital y único asentamiento urbano de Isla de Pascua. Pea, junto con Hanga, Bare Bare, es la opción más cercana de playas en Isla de Pascua que tienen los habitantes y los turistas para tomar un baño sin tener que desplazarse al extremo más oriental de la isla, donde se hallan las hermosas playas de Anaquena y Obae. La playa Pea se divide en dos partes, separadas por el pequeño saliente donde se alza el Pea Restobal. A la izquierda, junto al rompeolas, se ha construido una piscina natural, protegida por muros de piedra. Su escasa profundidad y seguridad la convierten en el lugar ideal para que naden y chapoteen los más pequeños. En el lado derecho, mirando hacia el mar, está la playa propiamente dicha. Esta se reduce a una pequeña porción de arena con algunas sombrillas que dan acceso a la orilla y es conocida por la observación de tortugas. Se ven unos pececitos ahí, pero no se puede ver con la cámara, porque no es cámara acuática. Dicen que a veces entran las tortugas acá y se pueden divisar. Vamos a ver si tenemos suerte de poder ver alguna. Ahí se ven los peces. Ahí está. Ahí va uno. Lo tengo cerca de mis pies. Ahí está. Al lado. Estamos acá cerca de donde rompen las olas. Espero no que venga una ola enorme. Mira ahí. Estamos algo cerca donde rompen las olas. Espero que no venga una ola y me bañe. Aquí hay una piedrita. Aquí como que estoy mejor. Por allá al final se puede ver un barco. Ya, al final. Se va el buque Esmeralda, va partiendo. De acá de Angaroa. Estamos ahora en Pea Poco Poco, pero el mar está un poco revuelto. Este es otro de los sitios que me dijeron donde podía ver tortugas. Pero yo creo que a las tortugas no les gusta cuando el mar está revuelto porque no he visto ninguna. Ahí hay un anuncio que dice no tocarlas porque tal vez el aceite de uno le hace mal y no alimentar. Así que hay que seguir esas indicaciones para poder seguir disfrutando de ver las tortugas. Misa Rapa Nui, Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, es mucho más que Moai y pasajes volcánicos. Es una fusión única entre sus creencias ancestrales y religión católica. Antes de la llegada de los europeos, el pueblo de Rapa Nui tenía una cosmovisión profundamente ligada a la naturaleza y sus ancestros. Los Rapa Nui creían que los espíritus de sus antepasados tenían la capacidad de acudir en su ayuda en caso de ser necesario, ya que el espíritu permanecía rondando a sus parientes por largo tiempo antes de partir definitivamente. Esta energía espiritual humana, atribuida sobre todo a los jefes y personas importantes de la comunidad, tenían la capacidad de influir en los acontecimientos por mucho tiempo. Se creía que los ancestros podían influir en la vida de los vivos y que la veneración de los Moai garantizaba bienestar. La religión Rapa Nui incluía el culto a los antepasados, la adoración de dioses como Make Make, el dios creador, y protagonista del culto del hombre pájaro o Tangata Mano, celebrado en la aldea ceremonial de Olongo. Con la llegada de los misioneros católicos en el siglo XIX comenzó el proceso de evangelización. A pesar de la resiliencia inicial, la religión católica fue poco a poco integrándose, gracias en parte a su estrategia de adaptación cultural. Muchos símbolos católicos se superpusieron con antiguos elementos de la espiritualidad Rapa Nui, generando una fusión religiosa sin precedentes, las cuales podemos identificar a través de celebraciones y festivales. Combinan rituales católicos como misas con ceremonias ancestrales. Hola, estamos acá el día de Pascua en la iglesia
Rapa Nui. Al final de la calle tipo Tejenúa, que es al final de la cancha. Así que vamos a presenciar una misa acá en la iglesia de Angaroa o Isla de Pascua de Rapa Nui. Acompáñenme a disfrutar. Ya comenzó, vamos a ver. Imágenes y santos. Algunos santos son asociados con figuras ancestrales, modalidades tradicionales, prácticas rituales, elementos como ofrendas o peticiones que hacen tanto a Dios como a espíritus ancestrales, en diferentes contextos. Lugar de culto. Muchas iglesias están construidas sobre sitios sagrados tradicionales y algunos rituales tradicionales se realizan en esta sala. Hoy en día, la misa dominical en la iglesia de Santa Cruz de Angaroa es una experiencia imperdible. Cánticos en lenguaje Rapa Nui, flores frescas decorando el altar, la música con instrumentos tradicionales como el ukulele, vestimentas tradicionales y danzas sagradas que acompañan la liturgia católica. Usualmente la gente cuando llega agarra acá agua y se hace la cruz cuando ya se va también. Acá tenemos otra figura que es un pájaro. Si visitas Isla de Pascua, no te puedes perder la oportunidad de asistir a esta misa dominical. Más que una ceremonia religiosa, es un encuentro cultural, espiritual y humano. Vive la magia de una misa que solo existe aquí, en el corazón del Pacífico. Te aseguramos que será una experiencia inolvidable, creando un ambiente festivo y espiritual. Aunque la liturgia se realiza en español, los cantos son en lenguaje Rapa Nui, y lo que aporta un carácter único a la ceremonia. Las misas dominicales en la iglesia de Santa Cruz de Angaroa, en Rapa Nui, se celebran en los siguientes horarios: a las 9 horas, a las 11 horas y a las 20 horas. La única iglesia católica en Isla de Pascua, la parroquia de Santa Cruz, se encuentra al final de la calle Tepito Tejenúa. La misa a las 9 horas es la más concurrida y representativa de la comunidad local. Durante esta celebración, muchos isleños asisten ataviados con vestimentas tradicionales y adornos florales. Igual dijeron que hay un curanto colectivo, una comida que ellos hacen por debajo de la tierra. Y invitaron a todas las personas, tanto los de acá de la isla como los extranjeros que están visitándola. Así que buen panorama para seguir conociendo de la cultura Rapa Nui. Saliendo a Playa Anaquena, desde acá, desde Angaroa, es alrededor de 1 hora pedaleando, así que disfrutemos el día de mi cumpleaños. Aquí vamos en la bicicleta, vamos más de la mitad. Aquel cerro que se ve allá, según los Rapa Nui, se tiran en una especie de unas tablas hechas con fibra vegetal, y es una competencia. Eso que se ve allá son como rasguños, es la huella de cuando se tira. Así que seguimos en la bicicleta acá hasta Anaquena. Es 1 hora, no falta menos. Llega, poco a poco se llega. Se puede ver el cerro donde se tiran los Rapa Nui. El Hakapei es un deporte y rito tradicional de la Isla de Pascua, Rapa Nui, donde jóvenes se deslizan por una pendiente a gran velocidad en troncos de plátano. Este deporte es parte de la celebración anual de Tapati Rapa Nui, un festival que honra las tradiciones de la isla. El Hakapei tiene las raíces en los rituales de iniciación de los guerreros Rapa Nui y es una de las formas de demostrar valentía y destreza, considerada una de las actividades más extremas del mundo. Vamos allá. Ya vamos de bajada. Aquí vamos bajando. Señores y señores, después de 1 hora de pedalear, por fin hemos llegado a Playa Anaquena. Hemos llegado finalmente a la Playa Anaquena después de rodar 1 hora en bicicleta. Considerada la mejor playa de Chile. Aquí nació la cultura Rapa Nui.
Tenemos a la entrada algunos locales de comida. Y por allá el destino final, la playita. Que te la comiste entera. Por allá vemos los locales. Podemos ver al final las arenas blancas. La única playa de acá de Isla Rapa Nui o Isla de Pascua que tiene arenas blancas. En este sitio, en Anaquena, es donde nació la cultura Rapa Nui, ya que hay una isla o un grupo de islas que quedaban algo próximo acá, y estaba la figura como el jefe mayor o el curandero que tuvo una premonición donde la isla donde ellos vivían iba a hundirse, y por lo tanto tuvo que mandar a un grupo de exploradores a buscar nuevos territorios donde formar una nueva civilización. No mandaron solamente un grupo, sino que mandaron dos. Y los dos llegaron hasta acá. Así fue que llegó la persona que entró por esas aguas que están detrás de los Moai, que es la playa Anaquena, y allí nació lo que es esta tierra que hoy se conoce como Rapa Nui o Isla de Pascua. Así que estamos en una tierra que más lo que tú ves es todo el trasfondo cultural que envuelve toda su cultura, que aun cuando se ha desaparecido un poco por la colonización, ha permanecido muchas cosas, muchas creencias hasta estos días. Y la idea es que se mantenga así. Por eso es que mucha gente alrededor del mundo vienen hasta acá para conocer esta cultura única. Estamos finalmente pisando la arenita de la playa Anaquena. Vamos a dar un close-up. Está un poquito nublado, pero no hay viento. Está sabroso. Por allá las palmeras. Por aquellos lados está mayormente la cantidad de palmeras. Mira la arenita, es bastante blanca. Lo primero que voy a hacer es quitarme estos zapatos. Después de pedalear una hora, creo que es justo que quitemos esto. Ahí puedes ver, está saliendo de nuevo el sol otra vez. Por allá están los Moai. Por allá al final, detrás de la sombrilla, están los Moai. Allá están los Moai. Y bueno, nada, vamos a meternos. Después de tanto pedalear hasta acá, es justo echarnos un baño y tomarnos algo. Aquí vamos a entrar a bañarnos del entorno.
volteamos la cámara. A ver, se ven los pies. Ahí se ven los pies. Es clarita. Vamos a dar un close up y vemos 360. Por allá tenemos los moais al final. Por allá están los moais. Vamos a voltear la cámara, que estaba volteando por otro lado. Allá sí se ven los moai al final. Esos que están allá y es los moai. Y por acá hay otro moai. Ahí está. Aquí hay como una cerrito. Hay como un hueco por allá. Palmeras. A ver, vamos a ver. El agua es calientica, es transparente, así que valió la pena la hora de pedaleo en bicicleta hasta acá para disfrutar de esta playa. Ahora vamos a sacar algunas fotos. Feliz cumpleaños Sammy, feliz cumpleaños Sammy, feliz cumpleaños Junior, feliz cumpleaños Sammy. Así quería pasar mi cumpleaños aquí en los moai. Así que un deseo para muchos más viajes. Y bueno, nos despedimos de Anaquena por el día de hoy de mi cumpleaños. Ya hay que volver a Angaroa, 1 hora en pedaleo otra vez de regreso. Se comió algo, unas cachapas que traía ya preparadas, se tomó un poquito de pisco sour y bueno, ya está bien por el día de hoy, pero vengo de nuevo en el segundo tour del día martes, así que volvemos otra vez porque hoy estaba un poco nublado, esperemos encontrar un mejor clima ese día. Nos seguimos viendo, conociendo Rapa Nui o Isla de Pascua. Pero ya llegamos, finalmente regresamos de 1 hora desde Anaquena, ya llegamos al pueblo de Angaroa, así que vengo a entregar la bicicleta. Aun cuando el local está cerrado, la señora me dijo que la dejara acá, con el candado asegurando la bicicleta en las rejas, así que cumplimos, porque finalmente no encontraba bicicleta ayer para poder hacer lo que tenía en planes. Así que finalizamos el día de hoy. Y vamos a ver qué seguimos celebrando ahí, deshidratándonos. Así que cumplimos con la bicicleta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Y no te puedes perder el próximo video, que es los tours imperdibles en Isla de Pascua.